Bueno, señoras y señores, oye, si Dios lo sabe, saludamos al ciberespacio y saludamos a la gente que nos ve en teleabierta. Está el señor presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 69ª legislatura del Congreso del Estado. Uf, qué título tan más largo, es Ricardo Larguísimo. López Pescador. Ricardo. Ever, muchas gracias. ¿Tienes doctorado en Derecho? Maestría en Derecho Constitucional y otra en Gobierno y Políticas Públicas. Muy interesantes las dos. Y diputado, además. Ahorita diputado, sí. ¿La segunda vez? Sí, diputado local la segunda vez. Pues apenas entramos hace 8 días. Sí, estás apenas tomando los bártulos de lo que es la Junta de Coordinación Política, que fue muy polémica la entrada, Ricardo, diputado. Primero con lo que se consideró un albazo, una marrullería. Una sorpresa. Una sorpresa. Cuando Oye, le decían peor. Cuando salimos electos, el 6 de junio, pensábamos que iba a transcurrir los casi 3 meses, íbamos a preparar la agenda legislativa, íbamos a preparar ciertos acuerdos, íbamos a estar listos para arrancar bien, y de repente nos salen con una reforma a la ley orgánica que puso en riesgo la instalación de la legislatura, pero además con una ley orgánica cuyo contenido era a todas luces pues un agandalle, digamos. Un agandalle de quererse quedar con la Junta. Porque en ningún estado, en ningún congreso de los estados había pasado eso, ¿no? En ningún congreso y ningún parlamento del mundo. Es decir, cuando tú compites en un distrito, te entregan la constancia, ahí quedó, los votos ya quedaron atrás, los votos ya fueron un elemento para determinar quién gana el distrito. Claro. Hasta ahí termina el derecho electoral y luego entra el derecho legislativo, derecho parlamentario, y eso es en base a curules, a escaños o a número de diputados. Entonces, en ese caso nosotros pensábamos que iba a ser normal, y ¿dónde nos encontramos con esa sorpresota de que querían quedarse con la Junta? Pero bueno, finalmente privó el diálogo y los acuerdos. Y creo que eso es la buena noticia. Finalmente, después de eso, creo que las cosas se acomodaron, arrancaron, y ahorita ya están en plena actividad con las cuentas públicas y ya tienen una serie de actividades propias del Congreso. Arrancaron de inmediato con el informe del gobernador. Estuvo ahí el gobernador siendo contestatario ahí. Así es. Con la gente de los diputados, con algunos señalamientos contestaba. Vaya, el arranque fue difícil, pero ya se estabilizó poco a poco, ¿no? Se está estabilizando. Instalamos la legislatura en términos normales, sin sobresaltos, respetando la ley institucional y el Estado de Derecho. Eso es el primer paso bueno. Segundo, ese mismo día, el día primero, tuvimos que, por ley, acudió el gobernador a un intercambio, el primer día de la legislatura, y creo que fue un buen diálogo, un buen encuentro entre dos poderes, interesante. Y luego al día siguiente instalamos la Jucopo, y ahí también reformamos la ley, la malograda reforma la echamos abajo con una nueva reforma. Todo esto lo procesamos por unanimidad y lo procesamos en 3 sesiones consecutivas. Y tuvimos una sesión esta semana con muchas iniciativas de temas sociales. Entonces creo que la legislatura da un primer paso muy bueno, porque ya no solo son las reyertas y las confrontaciones ideológicas políticas de partidos, sino ya metimos lo social. Vimos el tema del COVID como riesgo de trabajo con la diputada Sugey, vimos el tema de los papás que no pueden cuidar a sus hijos o trabajan. Que finalmente eso es lo que le interesa a la gente. Así le importa muy poco quién dirige la Jucopo, quién va a agarrar el dinero. No, o sea, bueno, eso sí le interesa a la gente. ¿Quién va a agarrar el dinero? No hay dinero, lo que hay es trabajo. Hay más trabajo que dinero ahí, y es lo importante. Oye, por cierto, me dicen que, ya ves que donde no me meto me asomo, pero me dicen que hay una disputa ahorita por quién va a ser el secretario general del Congreso. Y que hay 2 personajes que uno está apoyando el PRI y otro está apoyando o apoyando, para que no se vea tan feo, apoyando el PAN, Ignacio Orrante, el contador Ignacio Orrante, o bien Omar Cano. ¿Cómo va ese tema? Porque mira, también ahí como que... Sí, tú te imaginas que cuando estuvimos en la mesa se puso de por medio
como tema principal la rotación de la Junta. Obviamente quedó en 3 años distribuida, primer año el PRI, segundo el PAN, tercero Morena. Luego se puso también el tema de la mesa directiva. Primer año el PAN, segundo el PRI, Morena, y tercero el PRI. Sí. Y también comunicación social, increíblemente lo subieron a la mesa como un tema de acuerdo. Bueno, adelante, si eso permitía transitar. Y para quienes no sepan, pero quien sabe de comunicación social es Ricardo López, porque fue director de comunicación social en el PRI y luego en el gobierno estatal en el Congreso también. Y en el gobierno del Estado. Y en el gobierno del Estado con Maximiliano Silverio. Maximiliano los 5 años y fracción, porque Héctor Partida Romero terminó el sexenio el último año. Así es. Cuando tú te fuiste de candidato a... Me fui de secretario general del PRI. Así es. Y Héctor se quedó. Entonces ahí el tema que también pusieron comunicación social, era obvio que también la tarea general había quedado en la mesa como un tema de propuestas de los partidos y de los coordinadores parlamentarios. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas a la mesa y estamos por definir eso. Yo espero que sea con el tema de una coincidencia entre los partidos y los coordinadores parlamentarios para darle estabilidad a esa Secretaría General. Pero hay 2 en la mesa, ¿no? Hay 2 en la mesa. Yo creo que hay más. Y Nachito Rante, de los que más suenan. Yo creo que hay más. ¿Hay más? Yo creo que sí hay más, porque todos hicimos propuestas no de una sola persona, sino de 2 y hasta 3. Ok, eso es por el círculo rojo, mi querido Ricardo, porque Así finalmente pues, a la gente le importa un soberano cacahuate quien dirija la Secretaría General del Congreso en temas estrictamente sociales. Y te escuchábamos hace unos días decir que no estaban obligados los diputados a hablar o legislar respecto a la despenalización del aborto, que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya es algo que modifica el Código Penal de Coahuila y que seguramente pues se extenderá a los estados. Te voy a dar un dato. Más del 80% de los duranguenses está en contra del aborto. Estamos en contra del aborto. 80%. Más del 80%. Estamos hablando del 85%, más o menos. Gran dato. Pero una cosa es que en el caso de algunos, en mi caso, yo estoy en contra del aborto, pero no estoy tampoco a favor de que se encarcele a las mujeres porque deciden abortar. Qué buen punto tocaste. Fíjate, ahí está la frontera. Lo que la Corte resolvió es que a ninguna mujer, cuando decide su embarazo cortarlo, que en este caso le llamamos el aborto, pero en este caso también la Corte dice, a ninguna mujer se le puede imputar, o es decir, imputar un delito, o se le puede juzgar, es decir, darle una sentencia por interrumpir el embarazo. Entonces, y por lo tanto el artículo del Código Penal fulano, del Código Penal de Coahuila, es inconstitucional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué efecto tiene esa resolución de la Corte? Primero, para que cualquier mujer que se encuentre en esa condición de haber interrumpido el embarazo, que no se le pueda imputar un delito y que no se le pueda dictar una sentencia condenatoria por ello. Pero no significa que en automático todos los códigos penales quedan sin efecto en la parte en donde se tipifica esta conducta como un delito y hay una pena por ello. Solo 4 estados. Solo 4 estados en México, que es Oaxaca, la Ciudad de México, Hidalgo y Coahuila. Están en esas circunstancias. Pero a ver, Ricardo, pues es una decisión por unanimidad de los ministros. Sí. Son 10 ministros. Y 10 de 11. Y uno no estuvo. El otro pues se fue porque tenía que ir a llevar las tortillas o no sé qué tenía que hacer en su casa. Pero eso es importante porque mira, en la Corte lo que hace es jurisprudencia, eso es un criterio de jurisprudencia, pero no es ley. La ley solamente la emite el Congreso, la ley la cambia el Congreso y la ley la modifica el Congreso. Los grupos a favor de la despenalización del aborto están recolectando firmas en el área de la feria donde se están haciendo hilera para vacunarse los chavos de 18 a 29. Quieren recolectar firmas para llegarlas al Congreso. A ver, Ricardo, ¿tú crees que esta legislatura le va a entrar? Porque es una legislatura que, si bien es cierto, es muy equilibrada, también es cierto
que pues las posturas de panistas y priistas han sido medio conservadoras. Mira, en primer lugar, la Corte no puede darle a los estados una fecha, un término para decir, ahora sí cambian sus códigos penales en los estados. La Corte ya emitió su resolución, aplica obligatoriamente para los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Ajá. Pero hasta ahí, respecto del alcance real jurídico de esa resolución. O sea, ¿qué necesitan ustedes para cambiar el código penal? Obviamente que los códigos se van a tener que ir ajustando a esas disposiciones para no ser declarados inconstitucionales, por supuesto. Pero no hay un plazo, no hay un término. Nosotros vamos a legislar conforme a la dinámica de la sociedad de Durango. Tú me diste un dato muy fuerte. Sí. El 85% de los duranguenses 85-86 están en contra del aborto. Así es. Entonces, ese es un dato que tenemos que considerar. Por otro lado, hay firmas. Pues también tenemos que ver quiénes firman, cómo firman, y tienen su derecho de hacer esa presión y de exigir. Nosotros vamos a legislar conforme a la dinámica de la sociedad de Durango. Yo te diría, es un tema que nos divide de entrada. Está claro que nos divide de entrada en el Congreso y nos divide en la sociedad. Yo le creo a López Pescador porque lo conozco desde los inicios de mi carrera y conozco a Ricardo. Yo le creo a Ricardo, pero a los demás me es difícil creerles porque todos dicen lo mismo y todos terminan obedeciendo intereses de tipo político partidista, Ricardo. Por eso la figura del legislador está tan deteriorada. Exacto, sí, es cierto eso. O sea, porque llegas a un Congreso y en vez de legislar respecto a cómo hay una sensibilidad de la sociedad que te la manifiesta y no lo tomas en cuenta y sin embargo impones por una conducta partidista, pues es cuando hay una lejanía, pérdida de confianza del ciudadano hacia el diputado, el legislador, el senador. Pero en este caso, que es tan delicado, sí tenemos que escuchar a todos, sí tenemos que darnos un espacio para ver qué piensan, cuáles son los argumentos de quienes están a favor de que se legisle rápido y se despenalice, y quienes están a favor de la vida, quienes están a favor de la concepción total y que pues obviamente van a querer que no se legisle la materia. Entonces nosotros qué tenemos que hacer es sí abrir al Congreso a las expresiones, escuchar a todos, sopesar y en el momento adecuado procesarlo en un sentido o en otro. Eso lo vamos a hacer, Ever. No podemos hacer otra cosa. Pero estamos de acuerdo en que la Suprema Corte está excarcelando a las mujeres, no les está persiguiendo, no está fomentando el aborto. Ya ninguna fiscalía puede imputarle a una mujer el delito de aborto, y tampoco ningún juez puede imponerle una pena por interrumpir su embarazo. O sea, ya no se puede porque ya la Corte lo está declarando. Pero si te fijas en esa situación de una mujer que quiere interrumpir su embarazo, es un porcentaje menor de la sociedad, es un porcentaje menor de la sociedad. Sin embargo, tiene un gran impacto en las posturas personales, en las posturas ideológicas, en las posturas hasta digamos religiosas de cada uno. Entonces, es un gran los tema. Diputados no pueden pensar con posturas ideológicas, bueno, con posturas fundamentalistas, religiosas. Así es. Porque entonces, ¿para qué diablos los elegimos? No, tiene que haber apertura de mente, apertura para escuchar y apertura para saber cómo vamos a procesar bien este tema. Está como el tema de los matrimonios igualitarios, que tampoco lo aprobaron, cosa curiosa, los anteriores, que pues se suponía son más liberales por el tema de pertenecer a Morena, que es un partido de izquierda a veces hasta radical, y que ahora pues nada, o sea, no la aprobaron, finalmente no la aprobaron. Y eso que pues ahí pesó más, yo creo que el regionalismo, ¿no? Yo creo que sí, es que aquí la sociedad de Durango tiene una forma de ver las cosas que tenemos que ir acorde con ellos. Y esto me lleva a decirte, mira, hay que decirlo con crudeza. Ha estado durante mucho tiempo fuera de la tribuna parlamentaria del Congreso de Durango y fuera de la tarea legislativa de los diputados, han estado fuera los temas de la sociedad. Por eso cuando vemos que en el Congreso lo que prevalece
son las confrontaciones por cuestiones político-electorales, son las situaciones de carácter personal entre los legisladores, son las posturas radicales sobre temas, pero no hay una agenda que le permita al ciudadano decir, mi problema que yo tengo de salud, mi problema que yo tengo con el tema de la educación, por cómo está la pandemia, con el tema que yo tengo de que me bajó el ingreso familiar, el asunto que yo tengo respecto de que no encuentro empleo para mis familiares que se recibieron, hicieron una carrera, esos temas no los abordan los diputados, no están ahí, ni el tema del campo, ni los asuntos de los problemas mentales que son tan importantes ahorita. El suicidio. El suicidio, pero no están en la tribuna del Congreso esos temas, lo que está es la confrontación entre los partidos. Lo político. Lo político, entonces es lo que nosotros queremos darle ese giro. ¿Qué garantía hay de que ese giro se lo vayas a dar en la nueva legislatura, Ricardo? Estamos construyendo, Weber, que bueno, esta es una primicia, una agenda legislativa común, ahí va, PRI, PAN, Morena, PRD, Partido Verde y PT. Oye, eso es muy bueno. Estamos viendo que coincidimos. A ver, si coincidimos en el tema de salud, entrémosle a hacer una agenda sobre el tema de salud conjunta. Coincidimos en los temas de educación, entrémosle a esos. En tema de desarrollo económico, de recuperación del empleo, de recuperación del salario, de protección a los trabajadores, de que el COVID tiene que tratarse de una manera más amplia que el tema de salud, entrémosle juntos. Entonces, si logramos sacar 6, 8, 10 temas, va a ser nuestro decálogo de esta legislatura para dejar huella, pero independientemente de los bienes políticos, independientemente de los bienes, así es, en consenso. O sea, Morena, PRI, PAN, PRD, PT y Verde. Estamos construyendo eso. O sea, ¿cuándo se había hecho esto en estos tiempos? No había sucedido. La verdad no. Pero a mí me llama la atención porque estamos en un año político ya. O sea, así es. El relevo del Ejecutivo y la elección empieza en noviembre. Vamos a definir la agenda común, la agenda legislativa institucional común, la vamos a decir antes de que haya candidatos, para que quede ya establecida, y la vamos a impulsar por un carril que sea trabajo legislativo, y en otro carril va a ir seguramente lo político, la tribuna, las confrontaciones, los señalamientos, los temas de campaña en los municipios, los asuntos de campaña por la renovación del gobierno, pero que el carril de lo legislativo siga caminando con la agenda común. Esa es la idea. ¿Y si funcionará? Tenemos que apostarle. Imagínate que le apostemos a que no funciona nada y a que siga el Congreso en su agenda de confrontación, de mucha rispidez, de mucho bla, bla, bla y nada de acciones, pues entonces estaremos perdiendo el tiempo y ahí sí le estaremos fallando a la sociedad de manera contundente. No queremos eso, entonces fíjate que hay buena voluntad de los diputados, de todos los partidos. Sí, la verdad, yo creo que esa mesa, nunca una legislatura había entrado con una mesa previa de acuerdos entre las principales fuerzas, y eso generó entre los propios diputados ver en qué temas podemos acercarnos y coincidir. Y eso podría ser algo en beneficio de la sociedad, que realmente estén ahí. Tú hablas de una agenda que te marque la sociedad, pues la mayoría te va a marcar ciertos temas, pero ¿y las minorías? No, por supuesto que son temas que incluyen a todos. Mira, por ejemplo, o sea, el tema del presupuesto. Me refiero al tema de los matrimonios igualitarios. No, se les va a escuchar, tienen derecho, son mexicanos, tienen todos sus derechos y lo que debe hacer toda autoridad es generarles posibilidades para el mayor pero la ejercicio tienes de sus derechos. ¿Contemplada o no? No, todo. Es que todos los temas van a entrar. No sabemos si en un sentido o en otro. Al final en los parlamentos se toman decisiones por mayoría, por número de votos. Entonces quizá no salga la resolución del Congreso como algunos quisieran, pero es la regla de la mayoría que priva en toda democracia. O sea, la regla de la mayoría, simplemente podemos estar de acuerdo o no, pero si ya la mayoría que votó en un sentido, pues eso se convierte en disposición para todos. Entonces, no quiere decir que estemos contra las minorías, sino que en un momento dado se escuchó y hubo votos que representaban esa minoría, pero no les alcanzó. Entonces, una resolución de un Congreso, de un Parlamento, pues no deja a todos contentos, claro, pero sí tiene que dejar al menos a la mayoría. Oye, Ricardo, un Congreso afín al Ejecutivo, así lo han calificado algunos. Fíjate que pues en el informe lo vieron, sí desde luego hubo
algunos temas en los que como administración pública nosotros estatal señalamos en esa intervención de Ricardo Pacheco, y la verdad es que coincidimos en muchos temas con el gobernador, pero obviamente vemos que hay muchas deficiencias y hay áreas que no han avanzado, que le quedan a deber a Durango, y tenemos nosotros que señalarlo, y ahora en las comparecencias de los secretarios se van a señalar. Entonces no creo que sea afín al gobernador, yo creo que hay un proyecto conjunto. Es que en Durango se pierde esa parte. A ver, tú puedes ser amigo del gobernador en lo personal, pero en lo político hay diferencias. Tenemos coincidencias y diferencias. Sí, claro. O sea, tú puedes ser amigo de José Ispuro Torres como tu cuate, fuiste síndico con él cuando fue alcalde. Así es. O sea, tienes una buena relación y es tu amigo. Pero como gobernador y yo como diputado de un partido opositor, aunque tengamos una coalición legislativa, habrá temas en los que tengamos que señalar y tengamos que... Y no la defensa a ultranza. No, y guardar nuestra identidad como partido, nosotros. Pues aparte, pues eres del PRI y el gobernador es del PAN. Así es. Y no está reñido una cosa con la otra. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tú eres azul, tú eres verde, tú eres amarillo. Y ya está la etiqueta ahí política. Y a veces en temas la etiqueta podrás imponerla y en otros temas podrás coincidir. ¿Tú le garantizas a la gente que va a haber una autonomía del Congreso de esta legislatura? ¿Sí se lo garantizas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Autonomía. ¿Te va a tocar el primer año de la Junta? Claro. ¿Y sí le garantizas eso? Sí. Sí. Me queda claro que la división de poderes es la mejor fórmula para el Estado de Derecho, las instituciones y para una cultura de legalidad que es súper necesaria en una sociedad tan cabizbaja, tan desmotivada, tan golpeada por los temas económicos, por los asuntos sociales y por la pandemia. ¿Ese diagnóstico lo tienes tú? Sí, claro. ¿La sociedad está así? Sí, claro. Cabizbaja. Hay desánimo, los temas de salud han golpeado muchas familias, la pandemia nos ha dado un latigazo fuerte. Pero independientemente de la pandemia, digo, lo que venimos arrastrando como Estado, ¿no? Pues también hay, sin duda que Durango requiere de mayor recurso para obras de infraestructura que generen desarrollo, nuevas empresas, más oportunidades. En el PEF acaban de bajar, según lo que estamos recabando de información, el tema de la presa El Tunal 2. Finalmente, imagínate, no va a haber dinero para la presa El Tunal 2. Imagínate cuando es una presa súper necesaria, porque la ciudad de Durango... Nos estamos quedando sin agua. Nos vamos a quedar sin agua en 4 o 5 años, vamos a estar con un problema como el de la laguna, cuando la presa puede resolver la potabilizadora y abastecer de agua. Pero no viene, no es prioridad para el gobierno federal. No viene, entonces ahí es donde nosotros estamos claros que tenemos que ser equipo con el gobernador, con los diputados federales e ir y exigir que esa presa se tiene que hacer porque es un tema de sobrevivencia humana, el agua potable. Entonces... Estamos mal. Entonces ahí tenemos que como hacer equipo por Durango. Y habrá temas en los que no estemos de acuerdo. Si nos dice un funcionario del gobierno del estado que todo está de maravilla en su área y nosotros vemos a la gente sufriendo, a los ciudadanos exigiendo, a las personas pidiendo que les atiendan y no hay atención, tenemos que señalarlo. Y tenemos que decirlo y tenemos que exigirlo. O sea, ahí va a haber esa exigencia. Así es. Por eso sí hay una independencia y en algunas votaciones ustedes van a ver que vamos a coincidir en muchos temas con el gobernador y en otros no. Entonces sí garantizamos la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. Muy bien, pues eso es interesante escucharlo y escucharlo por parte de un hombre que ya tiene un colmillo ya un poquito grandecito en materia legislativa. Te agradezco mucho, Ricardo, que nos hayas permitido platicar contigo de estos temas, que no sea la última vez. Y aquí está el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Gracias, Ricardo. Oye, muchas gracias por esta oportunidad. Este formato está muy interesante, se pasa muy rápido. Y además va viendo uno su ciudad. Aquí está la ciudad. Gusto, muy y luego bien. Nos tocó lluvia. Nos tocó lluvia, una tarde a gusto. Gracias. Ever. Y a la orden como siempre. Ricardo López, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Gracias.